seguimos imponiendo consecuencias serias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal. No han habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para las personas que cruzan de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas. Si cruzan de manera ilegal entre los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves, van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer. Desde el 12 de mayo, cuando se levantó la emergencia de salud pública en la frontera, ya hemos repatriado más de 530.000 personas, un récord para este tiempo, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluyendo más de 88.000 miembros de familias. Como pueden ver, estas consecuencias son serias y se han aplicado, como acabo de decir, a un récord número de personas. Como destacó ayer nuestro presidente, el Congreso necesita aprobar la legislación que fue acordada entre miembros de ambos partidos políticos acá en los Estados Unidos para darnos las herramientas y recursos que necesitamos para expandir nuestra capacidad de imponer consecuencias en la frontera y también para proporcionar soluciones que aumentan nuestra seguridad fronteriza y nacional. Este acuerdo en el Senado es justo, duro y toma medidas significativas para abordar los desafíos que hemos enfrentado en la frontera hace décadas de inacción del Congreso americano. Y vamos a seguir insistiendo que el Congreso y el Partido Republicano pare de hacer juegos políticos y enfrenten el problema que tenemos con nuestras leyes de inmigración que están contribuyendo a lo que estamos viendo en la frontera. Sin embargo, estas leyes que estamos implementando el día de hoy son duras y fuertes y hay consecuencias serias, como dije de entrada, para las personas que cruzan de manera ilegal. Con eso le voy a dar la voz al jefe de la patrulla fronteriza, Jason Owens. Jason. Bueno, realmente no tengo mucho para agregar a eso, solo es un placer estar con todos en el día de hoy y aunque el español no es mi primer idioma, voy a intentar comunicar y contestar cualquier pregunta que ustedes tienen y gracias por tenerme aquí, ¿no? Gracias, jefe. Y con esto podemos abrir a las preguntas. Por favor, recuerden que para someter una pregunta, para que estén en el sistema y podamos saber que tienen una pregunta, usen el chat y comenzaremos por ahí. Daremos un momentico aquí para que empiecen las preguntas y vamos a empezar con José Díaz de Reforma de México. Abriremos su línea. Un momentico mientras quitamos el... José. Y hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tomar la pregunta. Esta es una pregunta que he repetido varias veces en la conferencia de prensa que no ha sido respondida. ¿Cuántos nacionales de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba han sido deportados a México desde el fin del título 42, el 12 de mayo? Esta es una pregunta que he planteado también por correo electrónico y no ha sido respondida. Ojalá me pudieran dar detalles y si no lo tienen, por favor, el equipo de prensa de DHS me pudiera responder los mensajes. Muchas gracias. Hola, José. Yo no tengo esos números adelante mío. Les puedo decir que son miles y miles, pero le paso la voz a Luis para que dé seguimiento con ustedes. A usted le daremos seguimiento. Gracias. Pasamos a Luis Ernesto López Cornejo del Canal 12 de El Salvador. Hola, buenos días.
Gusto poderlos saludar a todos. Gracias por el espacio. En efecto, quisiera conocer, Blacks, en qué se encuentra o cómo marcha ahorita este posible acuerdo bipartidista que se discute en el Senado. ¿Cuáles serían las acciones en específicas que se tomarían en la frontera sur? Y también hablar ahí con la parte de las autoridades que se encuentran en este punto fronterizo, cómo está hoy por hoy la llegada de los migrantes bajo las diferentes modalidades, principalmente en Texas. ¿Cómo se está abordando esta situación? Porque sabemos que se han endurecido aún más las medidas. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Como dije de entrada, seguimos insistiendo que el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados trabajen de manera conjunta para reformar nuestras leyes de inmigración y de asilo que, como hemos dicho ya hace bastante tiempo, están contribuyendo a los flujos que estamos viendo en nuestra frontera. Nuestro sistema de inmigración y particularmente el sistema de asilo no se ha sido reformado en décadas y simplemente no fue creado para enfrentar el tipo de reto que estamos enfrentando en nuestro hemisferio el día de hoy. La legislación bipartidista que fue introducida esta semana es un paso importante. No tiene todo lo que hubiésemos querido ver, pero como dijo el presidente, es una reforma muy importante y que se necesita y esperamos que el proceso legislativo siga y que eventualmente podamos implementar esta legislación nueva. Los detalles de la legislación son obviamente largos, pero lo más importante es que hace reformas importantes a nuestro sistema de asilo, crea un proceso nuevo para las personas que son encontradas en una frontera y también incluye una autoridad de emergencia que se puede implementar cuando los encuentros llegan a un número bastante alto en términos históricos. Esas reformas, como dije, son necesarias. También incluye miles de millones de dólares para fortalecer la frontera, para fortalecer el sistema de asilo y el sistema de las cortes de inmigración en los Estados Unidos, fondos que son críticamente que los necesitamos de manera crítica, así que vamos a seguir obviamente empujando para que el Congreso haga su rol en este papel. Jefe, bueno, no sé si usted quiere tomar el tema de los encuentros en la frontera actuales. Bueno, primero, para nosotros es un poco más sencillo, que para nosotros se trata de la seguridad de la frontera, obviamente, pero también la seguridad de los migrantes que están intentando cruzar. Entonces, tienen que recordar cuando ellos se dedican a hacer un viaje tan peligroso, siempre están en las manos de los criminales que también están aprovechando la situación. Y no importa que sea en Texas o que en California o Arizona, y eso es lo que está pasando. Para nosotros es más importante que los miembros del Congreso sigan trabajando y colaborando para arreglar esa situación para que los migrantes puedan ingresar en las puertas de entrada. Así que ellos no están en las manos de los criminales y nosotros podemos dedicarnos a la misión que realmente nos corresponde, que es asegurar la frontera contra los propios criminales. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta de Ronnie Rojas. Ronnie, por favor, si te puedes también identificar y tu medio de comunicaciones. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Ronnie Rojas, soy de Noticias Telemundo. Tengo dos preguntas muy concretas, especialmente para Chief Owens, y si quiere contestar en inglés, porque se siente mejor, así también puede hacerlo sin ningún problema. Sabemos que el contrabando de migrantes a bordo de trailers y camiones está aumentando, tanto del lado de Estados Unidos como en territorio mexicano. Miles de personas son transportadas de esa manera hacia la frontera con Estados Unidos en este momento. Tengo dos preguntas para usted. Primero, con la inteligencia que usted dispone en este momento, ¿nos puede describir cómo es el control de los carteles de la droga, de estas rutas de migrantes en trailers y de este tipo de negocio específico en ambos lados de la frontera? Y segundo, ¿cómo es la investigación conjunta de este problema específico de trailers con migrantes
junto a las autoridades mexicanas, si es que hay alguna investigación conjunta, si es que hay algún trabajo conjunto. Muchas gracias. Gracias, Ronnie. Es un punto, creo que mucha gente no se entiende, que nosotros sí trabajamos muy de cerca con el gobierno de México y las otras autoridades que están allí para tener investigaciones en ambos lados del país, específicamente contra las tácticas así que se usan mucho los criminales, que realmente representan un peligro para los migrantes. Y tenemos investigaciones específicamente contra esa táctica que, por ejemplo, los trailers que se usan para salir de las casas de seguridad a cualquier otro lado. Ustedes ya han visto lo que puede pasar en esas situaciones cuando hay gente que se encuentra encerrado con llaves, sin aire acondicionado, sin agua, sin nada. Tenemos gente que se muere cada año en ambos lados de la frontera. Si entiendo su pregunta, sí estamos colaborando muy de cerca con las autoridades de gobierno de México, igual aquí en este lado, con los policías locales y nuestros compañeros de otras agencias federales. ¿Es así su pregunta o falta algo? Sí, pero una parte muy importante de esa pregunta es, can you describe to us how the drug cartels are operating this smuggled migrant business about trailers on both sides of the border? Bueno, y no solo se trata de eso de los trailers, pero los mismos grupos, carteles que también están pasando los narcóticos o drogas, también están operando en la cuestión de pasar gente. O sea, ellos están ganando dinero en ambos lados en eso. Entonces, para ellos representa solo cuestión de dinero. Y muchas veces lo que hacen es tratar de pasar gente en zonas donde saben que vamos a estar nosotros. Y mientras estamos en eso, bueno, ellos están en otra parte de la frontera pasando los narcóticos. Es algo que ellos hacen de una manera normal, que sabemos que está pasando, pero es muy difícil porque para nosotros lo más importante siempre va a ser la vida de uno. Entonces siempre vamos a dedicar nuestros recursos en eso, y los carteles sí saben eso, es eso que están aprovechando. Perfecto, gracias. Ahora pasamos a Luis Miguel Barros. Luis. Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de participar. Soy del Ecuador y quería hacer dos preguntas muy puntuales, por favor, si me ayudan. El gobierno del Ecuador ha presentado una solicitud de TPS para los ecuatorianos por la situación de crisis que vive el país. ¿Cuál sería la acción? ¿Hay alguna probabilidad de que el gobierno de los Estados Unidos maneje y apruebe esta petición del gobierno del Ecuador? Quisiera la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que esta crisis que está habiendo en la frontera afecta de alguna forma las peticiones de migración regular que se están dando en casos ya ingresados al departamento de UCI. Gracias. Hola Luis Miguel, en términos de TPS hay un proceso entre el Departamento del Estado y el Departamento de Seguridad Nacional que siempre se sigue, en donde evaluamos las condiciones en los países y constantemente estamos viendo qué países tal vez pueden ser elegibles para recibir protección temporaria. No les puedo decir nada más acerca de Ecuador, solo para reiterar que hay un proceso vigente y que vamos a seguir ese proceso. Sí le puedo compartir que hemos estado coordinando con el gobierno de Ecuador y el Departamento del Estado acerca de qué asistencia podemos proveer en este momento tan crítico para el país de Ecuador, y hay personal de nuestro departamento que actualmente está en Ecuador apoyando a las autoridades y la policía ahí. No entendí la segunda pregunta, no sé si la puedo repetir.
Bueno, parece que la perdimos, entonces pasamos ahora a la línea de Marcos Medina. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Mucho gusto, buenos días para todos. Yo tenía dos preguntas. Hay mucha incertidumbre en relación a la normativa que ha llegado al Congreso y que todavía está generando mucha polémica para su aprobación. Esta incertidumbre ha puesto en tensión, digamos, a las personas solicitantes de asilos sobre los cambios que haría esta legislación. Tal vez nos explica un poco cuál es la situación actual, tanto en la frontera como las personas que se han acogido al asilo y que todavía no han tenido respuesta. Eso por un lado. Y por el otro, si tienen datos del número de nicaragüenses que han regresado de forma voluntaria a su país, ya sea que llegaron por parol o por algún otro mecanismo hacia Estados Unidos. Muchas gracias. Marcos, ¿con qué medio estás? Sí, Fuentes Confiables, Nicaragua. Gracias. Hola, sí, hola Marcos, gracias por la pregunta. En términos de qué está pasando actualmente en la frontera, como ya hemos dicho varias veces, el 12 de mayo del año pasado promulgamos una reglamentación nueva que impone consecuencias muy serias para las personas que cruzan de manera ilegal, incluyendo la inegibilidad para asilo en los Estados Unidos. Seguimos insistiendo que la mejor manera para venir a los Estados Unidos son con los canales legales que hemos abierto, que para los nacionales de Nicaragua incluye el programa de parol humanitario, donde un patrocinador en los Estados Unidos puede aplicar para un ciudadano de Nicaragua para que vengan de manera directa a los Estados Unidos. Y de hecho, desde que empezamos ese programa, ya hemos admitido más de 58,000 nacionales de Nicaragua. También, como dijo el jefe Owens, tenemos programas para que las personas puedan acceder a los puntos de entrada de una manera segura y ordenada sin tener que usar los coyotes y exponer su vida y la vida de sus familias a esos riesgos tan importantes como hemos discutido. Y eso incluye obviamente nuestra aplicación móvil CBP One. Una de las cosas muy importantes de la legislación, más allá de los cambios que hacen a la política de asilo, son los recursos que hemos pedido. Ya sabemos que el sistema de inmigración y particularmente el sistema fronterizo no ha recibido los recursos que necesitan y necesitamos para hacer todo lo que necesitamos hacer en la frontera para enfrentar el reto de la migración. Así que seguimos insistiendo al Congreso que esos fondos son críticamente importantes y se necesitan. Y también los fondos que se han pedido ayudarían a seguir expandiendo los canales legales con nuestras oficinas de movilidad segura en países como Guatemala, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Gracias. Pasamos a la línea de Alejandra Arredondo. Hola Luis, hola Blas, muchas gracias por hacer esta llamada. Mi pregunta es, quisiera ver si usted me da más información o confirmar información que se ha publicado en medios de que se detuvieron los vuelos de deportación a Venezuela. En los últimos 2 vuelos o algo por el estilo no han salido. Si me pueden dar más información al respecto. Gracias. Sí, hola Alejandra. En términos de los vuelos de repatriación, siempre hay ajustes que se hacen en base a conversaciones con los gobiernos, en realidad a cualquier gobierno. En este caso, con el gobierno de Venezuela, seguimos en discusiones acerca del vuelo que fue suspendido y pensamos que pronto se va a operar el próximo vuelo. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la línea de Paola Toro y esta será la última pregunta en la que el jefe Owens puede participar. Él tendrá que dejarnos, pero podemos estar unos minutos más con Blas. Entonces, pasemos a la línea de Paola.
Hola. Hola, ¿me Ahora, escuchan? sí, ahora estamos escuchando. Bueno, Luis Fábulas es un jovencito de NTN 24. Quisiera hacerle dos preguntas, una para Núñez Neto y para el Chief Owens, pero primero arranco con Owens por el tema del tiempo. La primera tiene que ver con un tema que ha sido preocupante en las últimas semanas. Periodistas que están en la zona de frontera han cubierto a hombres que llevarían en brazos a niños adormilados. Pareciera que le hubieran dado algún tipo de medicamento para dormirlos, y esas personas no responden a preguntas básicas sobre el menor. Es decir, no tienen información básica que cualquier papá debería tener al transportar a sus hijos. Además, estos niños son llevados sin sus madres. ¿Hay algún tipo de seguimiento a ese tipo de situación de que hombres estarían utilizando niños para cruzar la frontera y luego contribuir con el contrabando de menores? Sí, bueno, obviamente es algo muy problemático para nosotros. Es una táctica que se está usando esa gente. Así realmente bueno, nos molesta a todos, ¿verdad? Entonces, para nosotros sí, la primera cosa que vamos a hacer es tratar de identificar que sí son familia o no. Y tenemos maneras para tratar de hacer esto, además de las entrevistas que hacemos, inclusive ¿cómo se dice? NDA, pruebas de NDA allí en nuestros centros de detención. Y si podemos comprobar eso, pues lógicamente ya vamos a seguir los cargos criminales contra esa gente. Y es algo que tomamos en serio, porque sí estamos viendo bastantes veces que particularmente los hombres solteros que están tratando de ingresar, aprovechando del hecho que para nosotros la familia es algo como sagrado y protegido. Ellos tratan de pasar como si son familia con esos niños, y mucho menos cuando están drogados y maltratados. Es algo que estamos viendo frecuentemente, lastimosamente, pero sí, para contestar la pregunta, es algo que estamos colaborando con la Fiscalía y los jueces para poner cargos graves contra esa gente que sí hacen eso. Muchísimas gracias, jefe Owens. Sabemos que tienes que seguir con tu día, pero podemos pasar ahora a Blas. No sé si tienes algún otro comentario al respecto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Luis, ¿ahí me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, la pregunta que quería hacerle al subsecretario Núñez Neto tiene que ver con la situación de las personas que ya están en Estados Unidos, que ya cruzaron, pero que no han logrado definir su estatus migratorio. ¿Qué va a pasar con esas personas que están en esos refugios temporales? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Las personas obviamente que han cruzado de manera ilegal son sujetos a las consecuencias de la reglamentación que promulgamos el año pasado, y es muy importante notar para todos los que están escuchando que no importa si uno está en detención o si está en el proceso judicial, es sujeto a esas consecuencias y van a ser repatriados al fin del proceso de inmigración en las cortes. Así que las personas que han sido procesadas y que están esperando su fecha en la corte van a ser sujetos a esas consecuencias cuando aparecen adelante de la corte en los Estados Unidos. Gracias, Blas. Ahora pasamos a la línea de Verónica Martínez con La Verdad de Juárez. Hola, sí, buenos días. Mi pregunta es sobre las personas repatriadas. Mencionan que hay cifras récord, pero quiero clarificar algo. Se acordó desde el año pasado con autoridades mexicanas de recibir a personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua para ser retornadas a México. Estas son las repatriaciones a las que ustedes se están refiriendo, y estos retornos suceden de forma aérea o terrestre, y si todas las personas son retornadas directamente a sus países de origen o todos son retornados a México. Sí, gracias, Verónica. El número que yo le di, los 530.000 que hemos repatriado desde el 12 de mayo, son repatriaciones a todos países, y eso incluye obviamente repatriaciones a México, de nacionales de México, pero también de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
pero también son repatriaciones a países en nuestro hemisferio y también a países por todo el mundo. Hemos repatriado nacionales desde el 12 de mayo a más de 130 países. Ya tenemos vuelos de repatriación regulares, como ustedes saben, a todos los países del hemisferio. Y también estamos operando vuelos de repatriación a países diversos como India, Mauritania y otros países a lo largo del mundo. Así que esa cifra que le di incluye todas las repatriaciones que hemos hecho a todos los países. Perfecto, gracias. Pasamos a la línea de Gisela Salomón. Gisela Salomón. Bueno, entonces pasamos a la línea de Ismael Requejo. Por favor, también Ismael, dinos con qué medios. Sí, señor Nieto, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Nieto. ¿Con quién? Sí, quisiera saber, por favor. ¿Perdón? ¿De qué medio llamas? Todos y por el bien de todos. Soy una organización no profit que ayuda a los inmigrantes, le da orientación y ayuda. La pregunta es, con movilidad segura, ¿quiénes acceden a cómo funciona movilidad segura y quiénes califican para ello? Sí, hola Ismael, gracias por esa pregunta importante. Las oficinas de movilidad segura son operadas por ACNUR y OIM y están en vigencia en 4 países, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador y en Costa Rica. En cada país, las nacionalidades que pueden acceder a esas oficinas varían un poco en base a acuerdos que hemos hecho con los gobiernos de esos países. Así que lo mejor que pueden hacer para investigar las nacionalidades que se procesan y cuáles son los requerimientos en cada país es ir al sitio web de ACNUR, que me parece que es movilidadsegura.org, pero podemos verificar eso y darle los detalles. Y ahí van a ver en cada país cuáles son la criteria que necesitan para aplicar para esas oficinas. Es un programa nuevo que hemos estado expandiendo a lo largo del año y ya estamos empezando a ver personas volar directamente de esos países a los Estados Unidos como refugiados y vamos a seguir creciendo la iniciativa. Gracias. Gracias, Blas. El sitio web efectivamente es movilidadsegura.org y con esto pasamos a nuestra última pregunta a la línea de Gisela Salomón. Gisela, ahora sí debes estar conectada. Pero sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo quería saber, ayer hubo una sesión en la que prácticamente se dijo que era muy difícil que se pasara la ley en el Senado. Y ustedes están insistiendo de que todavía podría haber chances de que se apruebe esta ley. ¿Hasta cuándo podrían tener esperanzas de que esto suceda? Y también al mismo tiempo surgieron versiones de que el gobierno, después de la sesión de ayer, estaría pensando en algunas medidas para fortalecer la frontera. ¿Cuándo darían a conocer esas medidas y si nos pueden anticipar en qué tipo de medidas o algunos detalles de esas medidas? Sí, gracias Gisela por esas dos preguntas. En términos al proceso legislativo en este país, ya sabemos que el tema de inmigración es un tema que polariza al país y que es muy complicado para legislar y de hecho es la razón por la cual no hemos visto legislación hace décadas. Todavía tenemos alguna esperanza que
ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo. Como hemos dicho varias veces, hay más gente fuera de su país el día de hoy a lo largo del mundo que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estamos viendo en nuestra frontera, los retos que estamos enfrentando, no los estamos enfrentando solos, son retos que son compartidos en toda la región y en todo el mundo. Y de hecho hemos visto recientemente la Unión Europea reformar sus leyes de inmigración para tratar de enfrentar el reto que están viendo ellos en sus fronteras. Así que seguimos con esperanza, pero obviamente yo no trabajo en el Senado o en el Congreso, así que no le puedo decir cuáles serían los próximos pasos ahí. En términos de otros esfuerzos que tal vez nosotros estamos contemplando, lo único que le puedo decir es que nosotros siempre estamos revisando cómo están funcionando las iniciativas y los programas que hemos promulgado y siempre estamos buscando eficiencias y qué más se puede hacer para nuevamente enfrentar este reto que es nuevo y que nos afecta no solo a nosotros, pero a nuestros compañeros en México y en otros países. Yo justo estuve en México ayer y anteayer en reuniones con el Gabinete de Seguridad de México, así que seguimos trabajando con nuestros países socios para enfrentar estos retos y vamos a seguir haciendo todo lo posible para enfrentar lo que vemos en la frontera con nuestras autoridades ejecutivas actuales y vamos a seguir empujando y pidiendo que el Congreso actúe también. Gracias. Y con eso concluimos. Para quienes quieran someter preguntas adicionales o tengan alguna duda, nos pueden escribir a mediainquiry@hq.dhs.gov y contactarnos directamente para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos por asistir y gracias.